Buen día, soy la doctora Daniela Yanet Jiménez Arenas, trabajo en la unidad PET-CT Ciclotrón de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UNAM. De antemano agradezco la invitación a este evento y les voy a hablar acerca del PET-CT en el diagnóstico, seguimiento y vigilancia del cáncer de mama. Durante el transcurso de esta plática vamos a tratar de abordar los siguientes puntos, que son la introducción, la utilidad del PET-CT en el diagnóstico, en la estadificación, en la respuesta a la terapia y al final vamos a terminar con unas conclusiones acerca de nuestra plática. Como todos sabemos, el cáncer de mama es el cáncer más común en la mujer. Su incidencia descrita por el Globocam en 2020 fue del 15.3%. Y a pesar de que ha mostrado una alta incidencia conforme ha pasado el tiempo, también las tasas de mortalidad han mostrado disminución. Esto debido a que, pues, por las modalidades de imagen que tenemos actualmente podemos hacer diagnósticos más tempranos y que además, debido a la administración de nuevos tratamientos que son más específicos, estos van a impactar de manera directa en el cáncer de mama, sobre todo cuando los tratamientos tienen una base molecular. Una vez que el cáncer de mama fue diagnosticado, el papel de la imagen es muy importante para que puedan estadificar a esa persona y para que puedan administrarle un tratamiento correcto, el cual tiene que ser individualizado. La mayoría de las imágenes convencionales van a reflejar principalmente cambios morfológicos en el sitio del tumor, pero algunas veces estos cambios morfológicos pueden llegar a ser inconclusos, particularmente después del tratamiento. Los estudios de imagen molecular usando trazadores para tomografía por emisión de positrones tienen la capacidad de proporcionar además una imagen de la función y de la fisiología celular en vez de las características anatómicas. Sin embargo, si nosotros juntamos una modalidad de imagen funcional con una modalidad de imagen morfológica, obviamente la sensibilidad y la especificidad va a incrementar de manera importante. El PET-CT con 18 FDG se ha venido fortaleciendo en los algoritmos de diagnóstico de enfermedades oncológicas. En general, de hecho, algunas guías internacionales ya los incorporan dentro de las pautas de estadificación de esos pacientes. Ha demostrado ser útil también en diferentes etapas de la enfermedad, incluso en el diagnóstico, en la estadificación o en la restadificación, en la respuesta al tratamiento y en la recurrencia, que es sumamente importante en estos pacientes. La imagen de radionúclidos que incluyen PET y SPECT son capaces de medir en vivo, sin que hagamos un procedimiento invasivo, propiedades celulares, moleculares y bioquímicas de los tumores y de los tejidos normales. Las modalidades de imagen anatómica nos van a proveer la información acerca de las características morfológicas de las lesiones, nos van a proveer la resolución espacial y van a brindar calidad en ese estudio realizado. Los radiofármacos, por su parte, nos van a ofrecer información más específica del cáncer de mama con un mayor contraste entre el tumor y el tejido sano. Cuando nosotros hacemos estudios de PET-CT, nosotros utilizamos radiofármacos. Los radiofármacos van a ser sustancias que van a ser administradas al organismo del paciente, generalmente por vía endovenosa. Estos radiofármacos van a estar emitiendo radiación, son sustancias radiactivas, y van a estar formados por una molécula específica que va a determinar la ruta metabólica y un átomo radioactivo emisor de positrones. En el caso de los estudios para tomografía por emisión de positrones. Y este átomo radioactivo va a permitir la detección externa de la biodistribución del radiofármaco. Para los pacientes oncológicos, el radiofármaco más utilizado es el FDG marcado con flúor 18. Entonces, el PET va a ser una técnica de medicina nuclear que nos va a permitir obtener imágenes de la biodistribución en vivo de diferentes moléculas. ¿Cuáles son las ventajas del PET-CT? Bueno, pues el PET-CT tiene gran capacidad diagnóstica. Esto va a marcar una ruta metabólica dependiendo del radiofármaco que nosotros estemos utilizando. Y estos cambios de la fisiología del tejido van a ocurrir o van a preceder a los cambios morfológicos. En algunas bibliografías describen que incluso los preceden meses, ¿no? Por lo tanto, nos va a permitir hacer una mejor estadificación al momento del diagnóstico. También el PET-CT, otra de las ventajas es que nos va a permitir hacer una evaluación de todo el cuerpo en un solo momento, lo cual es muy útil para evaluar enfermedad a distancia. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio de PET en donde nosotros vemos que se adquirió
una imagen del cuerpo completo y desde donde nosotros podemos ver lesiones desde los tejidos blandos que se encuentran a nivel del cuero o de la piel cabelluda hasta zonas de captación focal que están hasta la extremidad inferior. Entonces, como ven, pues sí podemos adquirir imágenes en un solo momento de todo el cuerpo, de tal forma que, por ejemplo, en algunos pacientes como cáncer de mama, cáncer de pulmón, que pueden tener incluso acrometástasis, van a ser muy útiles en el momento del diagnóstico para determinar la extensión de la enfermedad. Otra característica de la tomografía por emisión de positrones es que nos va a permitir realizar una semicuantificación de la concentración del radiofármaco en algo que nosotros denominamos unidades de valor estandarizado o SUV. Y esto nos va a permitir determinar de alguna manera la concentración de ese radiofármaco por gramo de tejido de un órgano estudiado. Y esto va a estar en relación con el peso del paciente y la cantidad del radiofármaco que se haya administrado, de tal forma que va a haber ciertas características que van a modificar ese valor sub, de tal forma que nosotros tenemos que estandarizar todos nuestros estudios. Todos tendrían que tener una dosis ajustada al peso del paciente, todos deberían de tener un tiempo de reposo similar para que la biodistribución no varíe entre un paciente y otro. Dado que estamos analizando el metabolismo de las células cancerosas, su detección va a ser más precoz que las alteraciones morfológicas. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos un estudio de tomografía computada y un estudio de tomografía con PET-CT, o sea, una fusión, en donde nosotros observamos una zona de captación focal a nivel de el hueso ilíaco y que morfológicamente no podemos nosotros visualizarla. Entonces, de tal forma que aquí podemos observar cómo los cambios fisiológicos pueden ser precoces a los cambios morfológicos. También observamos aquí captación fisiológica del radiofármaco por el colon. También nos va a permitir evaluar el PET-CT de forma más temprana los efectos de los tratamientos, tanto quimioterapéuticos como radioterapéuticos, en comparación con las técnicas convencionales. Por ejemplo, muchas veces tenemos una respuesta al tratamiento en la que hay incremento del volumen de un tumor, sin embargo, no hay células viables, son cambios propios del tratamiento. Sin embargo, el sub o la captación de ese radiofármaco va a estar influida por varios factores, como son la microvasculatura del tumor, la expresión del transportador de glucosa, o sea, los denominados GLUTs, que son los encargados de introducir, por decirlo de alguna manera, el FDG al interior de la célula, la enzima de la glucólisis, que se llama exocinasa. Algunos tumores sobreexpresan esta enzima, la carga tumoral y la tasa de proliferación celular, que generalmente lo medimos en estudios de inmunohistoquímica. Los parámetros que afectan la captación PET-CT específicamente en tumores de cáncer de mama van a ser el grado tumoral. De acuerdo a la clasificación de Scarf-Blum-Richardson, los tumores grado 1 o grado 2, que son grados más bajos, van a captar menor FDG que los grado 3. El subtipo histológico también va a ser un factor importante. La avidez del tumor por el FDG va a ser menor para los carcinomas lobulillares invasivos que para los ductales invasivos. El carcinoma ductal in situ también va a mostrar menor avidez por el radiofármaco en comparación con los carcinomas invasivos. El índice de proliferación también va a ser un parámetro. Si el índice Ki-67 medido por inmunohistoquímica es muy elevado, lo más probable es que cuando nosotros hagamos un estudio PET-CT, el incremento de esa captación sea muy importante. El estado del gen P53, la captación del FDG también va a ser mayor en los tumores que tienen mutación de este gen. El estado del receptor hormonal también es más baja la captación en tumores positivos para receptores de estrógenos y para receptores de progesterona que para los pacientes que son negativos a estos receptores. Y esto es importante porque va a estar asociado con la clasificación fenotípica de ese cáncer a nivel histológico. Como todos sabemos, los tumores que son receptores de estrógenos y progesterona positivos son menos agresivos que los que son triples negativos, por ejemplo. Entre los tumores, como ya lo habíamos mencionado, es menor la captación del radiofármaco en los luminales A que en los luminales B o que en los triples negativos.
En cuanto al diagnóstico o la utilidad del PET-CT en el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama, esto va a tener sus limitaciones. Esto por el efecto de volumen parcial, sobre todo cuando las lesiones miden menos de 1 centímetro. Pero esto también va a estar determinado por las características del equipo que nosotros estemos utilizando. Equipos de última generación de PET-CT obviamente van a tener una resolución espacial de hasta 4 milímetros. Entonces esto va a disminuir, ¿no? Pero en general se habla que para que digamos que de alguna manera sea confiable, la lesión debe medir más de 1 centímetro. Los equipos de tomografía por emisión de positrones dedicados unidos a la tomografía nos van a dar imágenes tanto morfológicas como funcionales. Y al momento del diagnóstico, su, digamos que mayor utilidad van a ser en la planeación de la terapia de radiación y en la evaluación de la respuesta a la terapia. ¿Cuáles son las desventajas? Pues van a tener baja sensibilidad en lesiones subcentímetro y en tumores de bajo grado. Se dice que cuando el tumor es menor a 1 centímetro, la especificidad y la sensibilidad están en aproximadamente un rango de 40 a 45%. Tampoco se ha demostrado que sea realmente útil en enfermedad ganglionar axilar con una sensibilidad y una especificidad de el 80%. En cuanto al estudio de PET-CT de cuerpo entero, estamos hablando, la especificidad también va a verse limitada en pacientes que son recién diagnosticadas. Esto porque también pueden tener captación en algunos tumores benignos y también puede haber captación cuando hay algunos procesos inflamatorios. De hecho, hay procesos inflamatorios o infecciosos que pueden tener muchísimo más alto SUV que una paciente con alguna enfermedad oncológica. Algunos autores recomiendan que para que disminuyamos ese factor de error se adquieran imágenes tardías, después de 2 horas, por ejemplo, de administrado el radiofármaco, ya que, hablando en términos generales, la captación del radiofármaco puede incrementar en las adquisiciones tardías cuando se trata de pacientes o cuando se trata de lesiones neoplásicas, y tiende a disminuir o a mantenerse estable cuando las lesiones se tratan de procesos inflamatorios. Sin embargo, esto no está validado y puede también tener sus falsos positivos y sus falsos negativos, de manera que no es recomendable. Pero no nada más existe el PET-CT de cuerpo completo. También existe otro método que se llama mamografía por emisión de positrones. Y este va a tener indicaciones muy específicas, como son valorar la multicentricidad, valorar la multifocalidad, valorar lesiones o pueden verse lesiones que no eran sospechadas previamente con las otras modalidades de imagen. Vamos a valorar la bilateralidad. Puede servir como guía de biopsia. Y aquí es importante porque este sí nos va a permitir identificar lesiones subcentimétricas. Ajá. Las desventajas es que también puede causar falsos positivos porque tiene alta sensibilidad en lesiones proliferativas. Por lo tanto, no puede ser tampoco una herramienta de screening. Los reportes iniciales cuando salió este método tenían una sensibilidad de 80 a 86% en pacientes con lesiones palpables o altamente sospechosas de mastografía. Pero si una lesión ya es palpable o es altamente sospechosa de mastografía, pues lo más recomendable es la biopsia, ¿no? Ajá. En estudios subsecuentes confirmados por biopsia, la sensibilidad fue de 89% para determinar malignidad. Más o menos en eso ha estado descrita la bibliografía, entre una sensibilidad aproximada del 90% y una especificidad del 86%. También va a depender del tipo histológico que se trate, ¿no? Si nosotros comparamos el PEM con el PET-CT de cuerpo entero, sí podemos observar en cuanto a la lesión primaria una diferencia muy importante en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, pues el carcinoma ductal in situ en el estudio de PEM tiene una sensibilidad de 91%, en cambio en el PET-CT de un 10%. De tal forma que no es que uno sirva más que otro, más bien es que sus indicaciones son diferentes en determinada etapa de la evolución de ese cáncer de mama.
La ventaja del PEM es que es un dispositivo específico con alta resolución espacial. Puede medir lesiones incluso menores a 2 milímetros y tiene mayor sensibilidad que el PET-CT con 18 FDG en cuerpo completo. Y que incluso la bibliografía dice que se equipara con lo encontrado en la resonancia magnética. También puede ser usado en biopsias guiadas en el diagnóstico temprano del cáncer de mama. ¿Cuál es la diferencia con el estudio de PET-CT? Pues que el PEM solamente, digamos que evalúa la región de la mama, de tal forma que los anillos que están que los detectores que están en el anillo del equipo pues están muy próximas a la mama, lo cual hace que su resolución espacial sea mayor. Sin embargo, pues no vamos a poder evaluar enfermedad a distancia con este método de imagen. También algunas bibliografías nos hablan de que dentro de las ventajas del PEM, o sea, de la mamografía por emisión de positrones, es que es superior en la búsqueda de lesiones no sospechosas, que no va a inferir la menopausia o la terapia de reemplazo hormonal, que sí puede estar de alguna manera afectada cuando evalúan resonancia magnética. Sin embargo, también hay estudios que ya evalúan o que se fusiona la modalidad de imagen de la resonancia magnética con el PEM, y esto pues obviamente nos va a incrementar la detección de esas lesiones. También nos va a servir para evaluar la planeación al tratamiento y también nos sirve para evaluar respuesta a la quimioterapia no adyuvante. Las desventajas pues puede tener una menor sensibilidad que la resonancia magnética en tumores contralaterales con enfermedad no conocida. Y como también hablamos hace ratito del PET de cuerpo entero, también el PEM va a tener sus falsos positivos y sus falsos negativos, sobre todo por enfermedades inflamatorias o infecciosas, o en el caso, por ejemplo, de los fibroadenomas, que son lesiones benignas y que también pueden mostrar importante captación del radiofármaco. Hablando del PET-CT en cuerpo entero en el diagnóstico del cáncer de mama, la sensibilidad reportada para la detección de tumores de mama fue de 83 a 89% si la lesión era de un tamaño importante. Sin embargo, si la lesión es muy pequeña, sobre todo cuando son menores a 1 centímetro, la sensibilidad baja hasta menos del 50%. Y también si la lesión se trata de un carcinoma ductal in situ, la sensibilidad y la especificidad son muy bajas. Hay otros factores que dijimos que nos iban a incrementar el SUV. Dentro de ellos hablamos del tipo histológico. Si nosotros hablamos de carcinomas ductales invasivos, el SUV también va a ser más importante. Si nosotros hablamos de un grado histológico 3, el SUV va a ser mayor. Si nosotros hablamos de un grado nuclear 3, el SUV va a ser más elevado. Y si nosotros hablamos de lesiones que son triple negativos, también vamos a tener una captación muy importante del FDG. Y esto se va a asociar, como ya lo refiere la bibliografía, entre mayor captación del FDG, peor pronóstico. ¿Por qué? Porque está relacionado con el grado de desdiferenciación, con la sobreexpresión de receptores GLUT, con el grado de proliferación celular. Entonces, entre más elevado esté el SUV, el pronóstico, o se puede traducir como que el pronóstico de esa paciente va a ser peor. Aunque han sido desarrollados en la última década escáneres de tomografía, PET y SPECT de alta resolución y con alta sensibilidad, las imágenes tomográficas de la mama aún no son un área de investigación y desarrollo. La integración de las imágenes funcionales, en este caso el PET, y las anatómicas, en este caso la tomografía de positrones, van a permitir diferenciar entre lesiones benignas y malignas. Sin embargo, esto nosotros lo tenemos que tomar con mucha reserva porque, como ya lo habíamos comentado, también tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. ¿Qué puede afectar la captación de este radiofármaco? Pues las lesiones muy pequeñas, las lesiones localizadas cerca de la pared torácica, que nosotros le hayamos administrado una dosis reducida de radiofármaco al paciente, y la presencia de microcalcificaciones. Estos generalmente no van a ser visualizadas con el PET. De tal forma que existen ciertas recomendaciones del uso del PET-CT en el estudio inicial del cáncer de mama. Sin embargo, como podemos observar, generalmente si el estadio es 1 o 2A, o sea, estadios tempranos, no está recomendado realizar un estudio con PET-CT.
estamos hablando del PET-CT de cuerpo completo. Sin embargo, si el estadio clínico de la paciente fue un 2B o más alto, el PET-CT sí puede estar recomendado usarlo con el radiofármaco FDG. Esto no aplica para el papel que juega el PEM ni el PET con resonancia magnética. El PET-CT en la estadificación del paciente de cáncer de mama sí juega un papel de mayor relevancia, sobre todo porque podemos hacer un rastreo corporal completo. A excepción del cerebro, podemos evaluar mejor a la paciente. El cerebro, pues obviamente el método de imagen que más nos va a ser de utilidad, pues va a ser la resonancia magnética. Al hacer un solo estudio en una sola modalidad de imagen, a pesar de que es un estudio que se considera pues elevado económicamente, nos va a disminuir el costo al no estar haciendo tantas adquisiciones con otras modalidades de imagen. Va a tener mayor sensibilidad y especificidad de las lesiones, sobre todo a distancia, y va a cambiar la etapa clínica del paciente y sobre todo, pues al cambiar la etapa clínica, pues también va a cambiar el manejo, ¿no? Como podemos observar en esta imagen, pues el estudio de PET-CT con 18 FDG ya está, digamos que de alguna manera contemplado en las guías de la NCCN en pacientes que tienen una categoría 2B o superior. Ajá. Y en pacientes que tienen dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada, también está indicado un estudio de PET-CT con FDG para la búsqueda de metástasis óseas. En cuanto al TNM, siempre, bueno, o todavía existe la incertidumbre si la clasificación TNM debe ser el único factor en la consideración para justificar un PET-CT. Hay bibliografías que nos refieren que, por ejemplo, los pacientes o las pacientes jóvenes que tienen cáncer de mama van a tener tumores más agresivos, por lo tanto van a tener metástasis más tempranas que una paciente de edad avanzada, por lo cual estaría justificado el uso del PET-CT en esos pacientes. Las pacientes asintomáticas menores de 40 años van a tener en este estudio, o más bien tuvieron en este estudio, un cambio en la etapa clínica de manera importante, sobre todo cuando el estadio clínico fue 3C, que subió a 4 porque encontraron metástasis a distancia en lugares que no eran conocidos, de tal forma que entre más avanzada sea la etapa clínica, la justificación del PET-CT puede estar mejor documentada, ya que, como se puede observar en esta tablita, el cambio de una etapa clínica a otro varía de manera más importante, y lo cual obviamente repercute de manera muy importante en el tratamiento de la paciente y en el pronóstico que ella tiene. Además de que cuando se realizó este estudio en estos pacientes se identificaron además 4 neoplasias tiroideas y una neoplasia rectal que no eran conocidas y que fueron documentadas por histopatología. De tal forma que, pues entonces, además de que nosotros podemos realizar una mejor estadificación del paciente, podemos también identificar otras lesiones que también pueden llegar a ser neoplásicas en una paciente que no tenía 2 primarios conocidos. Este es un ejemplo de un estudio de un PET-CT de nuestra unidad ahí en la UNAM, en donde es una paciente de 28 años con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, y en donde nosotros podemos observar, pues vean la masa tumoral importante que está en la mama izquierda. La avidez del radiofármaco es muy importante, de tal forma que esto se podría traducir en un tumor de alto grado, ¿no? Esta paciente ya tenía, pues aparte de la lesión tan grande que tenía en la mama, tenía actividad tumoral ganglionar, tenía metástasis en los ganglios de la cadena mamaria interna izquierda, tenía metástasis hepáticas y tenía metástasis óseas, las cuales pues se caracterizan muy bien por el estudio de imagen PET-CT. Para la extensión ganglionar, en cuanto a la axila estamos hablando, se dice que la sensibilidad es aceptable, sin embargo es insuficiente para la detección de las lesiones axilares, hasta 20% de falsos negativos. Y
La sensibilidad y la especificidad pues va a ser variable dependiendo del autor que nosotros hayamos consultado. Sin embargo, a pesar de esto que muchos autores hablan, pues sí nosotros podemos observar gran captación a veces en ganglios que pues aparentemente tienen tamaño normal y que muestran incremento en la captación del radiofármaco de manera focal. Este es un ejemplo de una paciente que pues tiene recién diagnóstico de cáncer de mama derecho. El cáncer estaba ulcerado y no ha recibido tratamiento. Es una paciente que nos la mandaron para que nosotros realizáramos una estadificación. Entonces, pues como ya pues lo esperábamos, pues hay captación del radiofármaco a nivel de la mama derecha en la lesión ya conocida. Sin embargo, sí podemos observar nosotros importante captación del radiofármaco en en ganglios axilares, ¿no? Entonces, en esta paciente solamente se documentaron la lesión primaria y enfermedad regional en ganglios axilares. El PET-CT puede detectar afectación ganglionar de la cadena mamaria interna, y esto ocurre generalmente en el 10 al 20% de las pacientes con cáncer de mama. Si las pacientes presentan metástasis en la cadena mamaria interna o en ganglios de la cadena mamaria interna, esto es muy importante porque tiene un factor pronóstico. Se dice que si están positivos los ganglios a ese nivel, van a tener doble riesgo de recurrencia o un riesgo de muerte después de los 10 años de que se estableció el diagnóstico. La mama pues va a ser más afectada con más frecuencia en lesiones, bueno, más bien va a haber actividad ganglionar de la mamaria interna, más probable si la lesión primaria se documentó en el cuadrante interno y si la enfermedad es localmente más avanzada. O sea, entre más grande y más profunda sea la lesión, pues hay mayor probabilidad de que nosotros encontremos ganglios de la cadena mamaria interna positivos. La sensibilidad y la especificidad es de aproximadamente el 85 y el 90% respectivamente, y en la estadificación de los ganglios mediastinales y de la cadena mamaria interna. Y esto es importante porque si nosotros evaluamos la tomografía sola, pues es muy difícil identificar esos ganglios, ya que generalmente no tienden a ser tan grandes. Los visualizamos principalmente porque tienen incremento en la captación del radiofármaco. Aquí tenemos otro ejemplo de una paciente con cáncer de mama derecha. Esta tuvo receptores de estrógenos y progesterona positivos y con un HER2 indeterminado, y la proliferación celular medida por el Ki-67 fue del 20%, sí es considerable. Y le habían hecho una tomografía cuando llegó con nosotros, en donde le habían reportado un tumor en la mama derecha, en el cuadrante superior externo, con retracción de la piel, un conglomerado ganglionar ipsilateral. Le habían reportado una adenopatía axilar izquierda y un nódulo hepático con reforzamiento con el contraste intravenoso. Cuando nosotros le hicimos el estudio de PET, sí, pues obviamente se le encontró la lesión, se le encontraron adenopatías axilares en los niveles 1 y 2. Sin embargo, se descartó la adenopatía axilar izquierda, porque eso cambiaría radicalmente el pronóstico de esa paciente y el tratamiento, y se descartó la lesión hepática, que cuando nosotros realizamos el estudio a un paciente que tiene sospecha de una metástasis y todavía no ha sido caracterizada, nosotros hacemos un estudio trifásico al paciente. Generalmente nosotros vamos a encontrar también falsos positivos en lesiones hepáticas, de tal manera que muchas veces nosotros las caracterizamos por tomografía y por PET-CT, ¿no? Entonces este paciente se le diagnosticó un hemangioma. Si ustedes pueden observar, pues básicamente no hay captación, es una lesión benigna. Entonces pueden llegar a tener captación, pero no suele ser tan importante como si fuera una metástasis. Entonces la importancia de esto fue que pues se le descartó actividad en la axila contralateral y también se le descartó la metástasis hematógena. En cuanto a la evaluación de las metástasis a distancias, pues es lógico pensar que el descartar o confirmar la diseminación hematógena puede surgir en tumores avanzados localmente, cuando los pacientes o cuando las pacientes tienen elevación de marcadores tumorales, o cuando
se detectan lesiones sospechosas por otros métodos de imagen. Sin embargo, muchas veces existen dudas, por ejemplo, con los estudios de tomografía, en donde, por ejemplo, encuentran una lesión que no la pueden caracterizar y pues es importantísimo determinar si es actividad neoplásica o no. La afectación aislada puede ser tratada mediante cirugía, de tal forma que si nada más se documenta una lesión en mama, pues obviamente el tratamiento va a ser quirúrgico, probablemente le den radioterapia, pero hasta ahí se va a quedar. Sin embargo, si la enfermedad es diseminada, pues la modalidad de imagen pues nos va a ayudar a determinar el tratamiento, que pues va a ser completamente diferente a alguien que tiene nada más actividad tumoral local. De tal forma que pues lo que se ha visto es que el PET-CT va a facilitar que el manejo de cada paciente sea individualizado. Esta es una paciente de 61 años con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda triple negativo y con un KI 67 del 40%. En esta paciente lo que encontramos fue actividad tumoral en la mama izquierda. Esta paciente no le habían hecho mastectomía, solamente le hicieron lumpectomía. Entonces encontramos actividad tumoral, o sea, captación del radiofármaco en una lesión de la mama izquierda, pero además se encontró una lesión hipodensa en topografía del ovario derecho. Si ustedes logran observar, pues tiene muchísima avidez en esa lesión del ovario. Esta lesión fue estudiada y fue maligna también. Entonces, hablando de las metástasis a distancia, el PET-CT va a mostrar mayor sensibilidad en la detección de afectación ganglionar a distancia y pulmonar, y similar en la detección de metástasis hepáticas y óseas. Hablando específicamente de las metástasis óseas, el PET-CT con FDG va a mostrar mayor exactitud diagnóstica que la gammagrafía ósea marcada con tecnecio 99 metaestable. Se habla de una sensibilidad del 94 frente al 80% de la gammagrafía y una especificidad del 97 frente al 80% de la gammagrafía. Sin embargo, esto hablando de lesiones líticas. Si nosotros hablamos de la sensibilidad con base en la detección de lesiones blásticas puras, esto va a ser diferente, ya que la gammagrafía ósea es más sensible que el PET-CT con 18 FDG. Incluso lo que hacemos a veces cuando nosotros queremos valorar lesiones blásticas es que realizamos estudios de PET-CT pero marcados con fluoruro de sodio. En cuanto a las metástasis no sospechosas, pues también se ha descrito que el PET con 18 FDG va a detectar lesiones óseas en estadios muy tempranos con afección únicamente de la médula ósea sin que todavía haya traducción tomográfica de esa lesión. De tal forma que va a modificar el estadio clínico en aproximadamente el 36% de los pacientes. Se dice que en aproximadamente 28% una paciente que se realiza un PET-CT va a incrementar el estadio clínico y en 8% lo va a reducir. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen descritas como metástasis por otras modalidades de imagen, y cuando les hacemos el PET-CT resulta que por lo menos por la captación no se corresponde con las metástasis. De tal forma que va a haber un cambio en el manejo clínico en aproximadamente el 40% de las pacientes. Este es un estudio de una paciente con cáncer de mama derecha. Se diagnosticó hace años, fue diagnosticada en octubre de 2015. A esta paciente ya le habían dado tratamiento con quimioterapia, ya le habían hecho mastectomía radical derecha porque el primario fue derecho, ya tenía linfadenectomía. Al inicio le hicieron la linfadenectomía y tuvo una linfadenectomía negativa. Sin embargo, aproximadamente un año después de haberle hecho el diagnóstico inicial, esta paciente presentó metástasis óseas. La trataron con radioterapia, con ácido zoledrónico y con bloqueo hormonal. Posteriormente presentó pérdida de la visión, por lo que le hicieron un ultrasonido ocular. Después del ultrasonido ocular, en el ultrasonido más bien se documentó desprendimiento de la retina y una masa tumoral en el nervio óptico que invadía el globo ocular. Tiene una tomografía después en donde le documentaron metástasis en el hueso frontal, probable infiltración meningia, tenía actividad tumoral ósea en vértebras, ilíacos, pulmones, adenomegalias peribronquiales y una lesión hepática. Tenía una resonancia magnética de órbitas que también
identificaba una lesión tumoral. Entonces, en el estudio de PET-CT, bueno, se puede visualizar que a pesar de que no tenía documentada infiltración a todas las estructuras óseas, pues básicamente todo el hueso está infiltrado. O sea, tanto el esqueleto axial como el apendicular. Se documenta, bueno, desde el inicio, o sea, desde la visualización del MIP, una lesión hepática. Se documentaron muchas lesiones que corresponden con infiltración meningia. Se documentó incluso una lesión en la hipófisis. Se documentaron muchas lesiones en tejidos blandos. Se documentaron, en este caso, no viene aquí la imagen, pero en este caso se documentó afectación en el globo ocular, pero de manera bilateral. Ella nada más traía documentado en un solo ojo. Se documentaron múltiples lesiones en el parénquima pulmonar. Se documentó afectación ganglionar cervical mediastinal, pero además también se documentó una lesión tiroidea de características malignas. Entonces, como pueden ustedes observar, el PET-CT pues sí nos va a permitir que nosotros podamos evaluar, aunque morfológicamente las estructuras estén bien, sí nos va a permitir evaluar cambios en la fisiología de ese tumor que pues nos van a poder hacer un cambio en la estadificación, o incluso pues el hecho de determinar lesiones en una paciente que no estén documentadas, pues obviamente cambia completamente el manejo de esa paciente. En cuanto a la valoración de la respuesta a la terapia, tenemos muchísimas clasificaciones o muchísimas escalas para evaluar a la respuesta a la terapia. En el cáncer de mama, generalmente, digamos que los más conocidos son los de la Organización Mundial de la Salud, que solamente ocupa estudios de imagen, los criterios RECIST, que solamente ocupan estudios de imagen convencional, y los estudios PERCIST, que incluyen estudios de PET. Sin embargo, hay muchísimas otras clasificaciones para también evaluar respuesta a la terapia. En cuanto al PERCIST, pues nos va a hablar de 4 criterios, que son la respuesta completa, la respuesta parcial, la progresión de la enfermedad y la enfermedad estable. La respuesta completa es cuando no encontramos captación de ningún tipo, a pesar de que la información anatómica pueda tener una alteración en el tamaño. Por ejemplo, podemos encontrar un paciente que haya tenido una lesión retroperitoneal y que a lo mejor ahorita en el estudio de imagen de tomografía está aumentada del tamaño, pero por PET no haya captación alguna, entonces eso se puede considerar respuesta completa. Respuesta parcial, cuando hay disminución en la captación del radiofármaco en un 30%, si hay progresión de la enfermedad, cuando hay incremento de la captación en la lesión mayor al 30%, o una enfermedad estable que no entra en ninguna de estos otros 3 parámetros. Es importante el PET-CT cuando nosotros evaluamos respuesta completa al tratamiento, porque es cuando tiene su mayor utilidad. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente de 61 años con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante en la mama izquierda, triple negativo, con un KI 67 del 40%. El primer estudio PET que le hicimos, para que nosotros hablemos de evaluación de respuesta al tratamiento, tenemos que tener un estudio basal, o sea, un PET-CT basal, para que podamos nosotros evaluar la respuesta. Entonces, en el estudio basal, nosotros le vimos actividad en la mama izquierda y le vimos una lesión con cáncer de ovario, que es la lesión de la misma paciente que ya les había mostrado en la diapositiva previa. Y se le hizo un estudio PET después de 4 ciclos de quimioterapia, después de hacerle mastectomía y oforectomía bilateral. El reporte histopatológico de la lesión que encontramos en el ovario fue de un tumor mamario metastásico a ovario derecho. Esto es un poco frecuente en estas pacientes. Después de eso le dieron 3 ciclos más de quimioterapia y actualmente está en tratamiento con letrozol. Y si ustedes pueden observar el PET actual, no se le observa ningún sitio de captación anatómica. Lo único que nosotros visualizamos es captación fisiológica de ese radiotrazador y no vemos ningún otro sitio de captación. Este es otro ejemplo de progresión de la enfermedad. Carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha con mastectomía bilateral. Le hicieron reconstrucción mamaria y le colocaron implantes bilaterales, le dieron radioterapia y tratamiento con Geloda. Esta paciente tiene varios estudios PET-CT con nosotros, después de darle radioterapia, quimioterapia, tratamiento con trastuzumab y Someta.
La paciente cuando fue al estudio refería que tenía lumbalgia, que se exacerbaba con la deambulación, que tenía astemia y pérdida de peso de 10 kilos. Y si ustedes pueden observar el primer PET, esta columna corresponde al primer estudio y esta columna corresponde al estudio actual o al último estudio que se le realizó. Y si ustedes pueden observar, pues aquí, por ejemplo, hay actividad en esternón que no había. Aunque a pesar de que aquí no se ve tanta actividad en hígado como la primera, como el primer estudio, pues sí tiene más lesiones en el hueso. De tal forma que aunque la paciente tuviera respuesta en un órgano, si existe una nueva lesión que característicamente corresponda con metástasis, esa paciente se considera progresión de la enfermedad. Como es el caso de esta paciente que tiene respuesta parcial en el hígado, sin embargo hay lesiones nuevas en hueso, es progresión de la enfermedad. Este es otro ejemplo de una paciente con carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, triple negativo. Fue tratada con mastectomía radical modificada, tenía ganglios negativos y le dieron tratamiento con quimioterapia. Se le hizo un estudio de PET-CT, en un estudio en el 2013 estuvo positivo en el músculo pectoral mayor derecho. Esta paciente le hicieron resección de la lesión que había tenido captación y aquí, bueno, este estudio lo traje para que ustedes vieran que no solamente las lesiones neoplásicas pueden llegar a captar. Esta lesión correspondió histopatológicamente con un proceso reparativo con fibrosis extensa e inflamación crónica. Después de esto, o sea, básicamente correlacionado con el estudio de histopatología y no he encontrado otra lesión en otro cuerpo, pues prácticamente este estudio estaba negativo. Sin embargo, posteriormente, al siguiente año, la paciente vino a realizarse otro estudio PET-CT, en donde nosotros ya lo documentamos, lesiones, adenopatías cervicales, supraclaviculares, tenía lesiones óseas. Y aquí bueno, entonces este estudio ya estaba positivo, ya no había duda y le hicieron después una resección de los nódulos supraclaviculares para estudiarlos histológicamente y correspondió con carcinoma poco diferenciado metastásico, triple negativo. Ajá. Entonces esto es una progresión de la enfermedad. Para valorar recurrencia, muchas veces si a lo mejor el marcador tumoral está elevado y por los métodos de imagen convencional no documentan una lesión metastásica, digamos que de alguna manera eso es la indicación más fuerte del PET-CT. Como en este ejemplo, tenemos una paciente con cáncer de mama derecha que fue tratada con mastectomía radical, quimioterapia y radioterapia. Posteriormente le hicieron un estudio en donde documentaron una lesión en C6T1 y que correspondió con metástasis de mama. Le dieron tratamiento y posteriormente cursó con hipoacusia por radioterapia. Y desde julio del 2014 esta paciente había estado en seguimiento sin documentarse ninguna recaída ni datos de actividad por ningún método. Cuando la mandan a nuestra unidad por sospecha clínica y nosotros encontramos que pues vean, o sea, cómo tiene áreas de captación a nivel mediastinal que corresponden con adenopatías, tiene infiltración muscular, tiene infiltración ósea, tiene infiltración en la glándula adrenal derecha y tiene infiltración importante a nivel del útero. Entonces esto correspondió con una recurrencia tumoral. Entonces, ya para terminar, pues el PET-CT va a ser una modalidad de imagen híbrida que va a combinar información fisiológica del tumor con información anatómica de la tomografía, y que va a ofrecer en el escenario del cáncer de mama la habilidad de detectar anormalidades en términos de información funcional, pero a su vez de información morfológica asociada con la tomografía computada. No es un estudio de screening porque ya lo comentamos que las lesiones benignas, las lesiones inflamatorias también pueden llegar a captar y no es importante también para valorar o para caracterizar la lesión primaria, puesto que también las lesiones subcentimétricas pueden tener muchos falsos positivos.
no vale la pena la accesibilidad y la especificidad que da para someterlo a este tipo de estudios. Sin embargo, va a tener un rol importante en la planeación del tratamiento y en el monitoreo de la respuesta a la terapia, así también como en la evaluación de la recurrencia de la enfermedad. De tal forma que va a realizar una complementación exitosa con los demás métodos de imagen convencional y con la biopsia guiada. De tal forma que su principal utilidad va a ser en pacientes que tienen sospecha clínica o por marcador tumoral de actividad tumoral sin que en los estudios de imagen convencional pueda documentarse una lesión que sea positiva para actividad tumoral. Bien, con esto me despido, les doy las gracias por su atención y les dejo mi correo electrónico por si quieren algún comentario o alguna retroalimentación de esta plática. Muchas gracias.